Bueno, Wit. ¿Ya vas a grabar, Perfecto. ya vas a grabar, Rubén, tan rápido? Sí. Falta un minuto. ¿Vas a grabar los entretelones? Claro. Ah, ahí vamos. Me dan la orden para cuando comience, cuando ya tengamos. Sí, díganme listo. cuando ya estamos. Ahí se va sumando más Mm. gente. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, algunos desde la cama, otros desde su trabajo, pero ahí vamos. Tenemos distintas zonas horarias, ¿no? Total. Nosotras estamos a las 10 y tanto. Ajá. Bien. Caracas, Venezuela, tienes las 8. Las 9. Las 8. Ah, las 9, perdón, las 9. Las 9, ¿verdad? Colombia es la que tiene las 8 en este momento. Colombia las 8 y Nicaragua, Salvador las 7. Ah, ellos Ajá. están más temprano. Más tempranito. Son los que están más Ujú. tempranos. Nosotros ya Ujú. estamos ya casi para amanecer. Qué exagerada. Feliz año. Bueno, aquí en Argentina recién hace un ratito cenamos, así que no es tan tarde. No, Son las 10 de la nosotros también. noche. Es tarde, pero no tan tarde. Nosotros también, como está oscureciendo un poquito más tarde, entonces, bueno, uno cree que es temprano, pero no es tan temprano. Claro. Ujú. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algo de los nombres que fueron diciendo por ahí cómo se pronuncia. Vamos a hablar algo de los nombres y que se preguntarán qué tiene que ver eso con los equipos Scrum, pero bueno, algo tiene que ver. Van a ver de los time zones o de las zonas horarias, eso también tiene mucho que ver. Así que algunas de esas cosas vamos a ir tocando durante la charla de hoy. Vamos a ver, Sony 5, si te parece, ¿puedo iniciar? Sí, ya creo que podemos comenzar. Listo. Bueno, como todos los martes, buenas noches a toda la comunidad de Scrum Latam. O sea, le damos la bienvenida y por supuesto a nuestra amiga de la casa, Andrea. Andrea, ¿quién es Andrea? Andrea nos está hablando desde Argentina. ¿Ok? Andrea es una Agile Coach con varias certificaciones como Management 3.0, Scrum Master, KSP, entre otras certificaciones que tiene Andrea. Andrea gestiona proyectos ágiles, integrando a las personas con el cambio, promoviendo nuevas formas para cambiar la cultura laboral. Además, Andrea cree en las personas para ser más innovadoras en las organizaciones. Andrea también nos cuenta que crea espacios psicológicos seguros donde las personas pueden desarrollar su potencial. Además, combinando diferentes metodologías ágiles de ingeniería de calidad, recursos humanos y coaching organizacional. Bueno, bueno, ya le vamos a dar el pase a Andrea. Por supuesto que, bueno, vamos a iniciar. Las personas que no vayan a intervenir pueden tener sus micrófonos apagados mientras que Andrea está hablando. Y por supuesto, cualquier pregunta es bienvenida. Pueden activar sus micrófonos o hacernos las preguntas vía chat. ¿Ok? Entonces, bueno, Andrea, bienvenida y los micrófonos son tuyos. Bueno, hola, bienvenidos a todos y muchas gracias. Siempre es un placer habitar estos espacios de aprendizaje compartido, ¿no? Porque creo que las comunidades tienen eso de maravilloso que es que compartimos aprendizajes y sobre todo desde la experiencia, ¿no? Que eso hace que quizás un mismo concepto sea diferente, depende de quién lo está contando, depende de la historia de esa persona que está hablando en este momento. Y en este caso, me gustaría traerles los desafíos en equipos globales trabajando con Scrum, ¿no? Y mientras pensaba acerca de este tema, pensaba en esto que hay muchos lugares comunes sobre este tema y sobre todo sobre equipos remotos y demás. Y me preguntaba qué de distinto hoy podría
traerles para compartir y un poco también para que conversemos juntos. Me gustan mucho también que podamos compartir puntos de vista, con lo cual combiné un poco esto de contarles acerca de esta experiencia, pero también que podamos trabajar en una pequeña actividad en forma colaborativa. Como les decía, mientras pensaba en este tema, ¿no?, de los desafíos en equipos globales que trabajan con Scrum, pensaba, digo, pero cuento una historia, es decir, cuento mi experiencia de qué es lo que me pasó trabajando con equipos globales, o qué. Entonces pensé, qué bueno sería poder compartir algunas prácticas que fueron claves, unas pequeñas prácticas que fueron claves para acompañar a estos equipos globales. Y después pensaba, digo, ¿cuál de todas las circunstancias agregaría valor hoy, en este momento? Y se me ocurrió contarles un caso o contarles estas pequeñas prácticas claves desde este lugar, ¿sí?, desde esta experiencia. Y la experiencia es esta. Yo hoy estoy trabajando en un equipo de coaches a nivel global. La particularidad que tiene este caso es que el equipo de Agile Coaches trabajamos con Scrum, y somos equipos que estamos localizados en distintas partes del mundo. Con esto les quiero decir, les hablo de Estados Unidos, les hablo de Europa, les hablo de Asia, y dentro de Asia, China, India, un poquito más cerca de Oceanía, Filipinas, ¿no? Que son equipos que estamos en distintas zonas horarias, que hablamos distintos idiomas y que tenemos un mismo desafío, que es acompañar a otros equipos Scrum que se encuentran en este momento desarrollando tecnologías y aplicaciones en todo el mundo, y que a su vez esos equipos también son distribuidos. Me pareció un caso interesante para compartirles cuáles son las pequeñas prácticas que fuimos aplicando en función de los desafíos que nos fuimos encontrando. Y quizás podríamos pensar en muchos desafíos, ¿no? Quizás una gran lista, pero cuando me detuve a pensar en esto, hubo 5 que resonaron mucho porque no son tan comunes, ¿sí? Por lo menos no me resultaron tan comunes. Y la forma en que logramos trabajar en ello, estas pequeñas prácticas, estos detalles, ¿no?, de la simpleza, para hacer que Scrum pueda funcionar a tan gran escala, nos ayudó muchísimo. Por supuesto, les estoy contando esta historia desde el rol de Agile Coach, ¿sí? Mi rol en ese equipo, soy un Agile Coach que trabaja con otros Agile Coach utilizando Scrum para poder acompañar a otros equipos Scrum, ¿sí? Un poquito de contexto acerca de esto, ¿sí? Nosotros tenemos un marco de trabajo que es basado en SAFe, pero no es exactamente SAFe, con lo cual los equipos que trabajan bajo este entorno también trabajan en una estructura un poco más grande, ¿sí? No trabajan solitos estos equipos Scrum, sino que trabajan interconectados entre sí y escalados, ¿sí? Cada uno de estos equipos a los cuales nos acompañamos y con los cuales nos encontramos estos desafíos, trabajan en crear un producto, ¿sí? Crear y sostener, pero en este caso les estoy haciendo hincapié en aquellos que están creando
un determinado producto. Y dentro de cada uno de esos productos tenemos muchos equipos, ¿sí? Que colaboran sincronizadamente entre ellos para generar ese producto, ¿sí? Cuando digo producto, es un producto tecnológico en este caso. Sin embargo, nosotros como coaches no tenemos un producto. Nosotros, en este caso, capitalizamos la potencia de Scrum para poder sintonizar con el modo de trabajo de estos equipos, ¿sí? Y hablar un mismo idioma y trabajar de la misma forma, ¿sí? ¿Cuáles fueron los desafíos que con los que nos fuimos encontrando, ¿sí? A lo largo de este acompañamiento? Y como les comentaba, este acompañamiento tiene distintas caras, ¿sí? Desde un equipo que trabaja en un producto donde hay otras células que están trabajando con Scrum y resulta que hay un equipo que todavía no y se tiene que integrar con el flujo de Scrum y con todas las prácticas que ello implica e interactuar con otros equipos que no son Scrum, ¿sí? Que incorporaron otra práctica y otro método, ¿sí? Para poder funcionar. También otra de las caras de este acompañamiento es poder hacer esta transición de proyecto a producto. Con esto lo que les quiero decir que en el contexto en donde se nos fueron presentando este hermoso desafío y a nivel global, tiene muchos aspectos y no es como tal vez a veces deseamos o imaginamos que es todos los equipos hablamos el mismo lenguaje y todos en el mismo momento comenzamos a utilizar el mismo marco y todos estamos alineados en el mismo momento, sino que es un proceso que va transcurriendo. Y en este sentido creo que tiene que ver con que estamos viviendo no solo la transición en el uso de las prácticas, creo que estamos transicionando esto que llamamos cultura y que hace mucho tiempo venimos hablando de ello, pero que realmente lo estamos transitando, lo estamos viviendo. Por eso tantas preguntas que a veces no tienen respuestas sobre cómo incorporar la agilidad o en este caso, cómo hacer que los equipos, en este caso Scrum, puedan trabajar, entregar valor sincronizadamente a nivel global con tantas localizaciones diferentes. Sin duda, esto se trabaja a nivel virtual, ¿sí? Con lo cual eso en un principio quizás era un desafío, hoy no lo llamaría como desafío, si bien podríamos decir estamos a distancias, pero creo que hay otros desafíos que se presentan más allá de la virtualidad. Creo que eso es algo que lo fuimos transitando. Con eso no quiero decir que no sea un desafío, sino que quizás no fue el principal desafío que nos encontramos. Bueno, estos son los 5 principales desafíos que nos fuimos encontrando. El primero era que nos comunicamos, que nos comunicamos en inglés, pero solo algunos sentimos en inglés. El resto registramos nuestras emociones en otros idiomas. Ese es y no es algo que nos damos cuenta en primera instancia, que lo que yo puedo transmitir a la otra persona no suena igual en el idioma en el que yo hablo todos los días que en un idioma que me es ajeno o en una segunda lengua. Esto tiene mucho impacto en los equipos globales. Ahora vamos a ver por qué. O qué es desde mi experiencia lo que transité. Otro es que la hora en la que unos empiezan las jornadas, otros terminan, pero entregamos valor todos juntos y tenemos que coincidir en el flujo de Scrum. ¿Sí? Tenemos que poder planear, sincronizar, entregar valor y mejorar. Y sin embargo, hay zonas horarias que son muy extremas, que quizás hasta 12 horas de diferencia. Y sin embargo, las personas
están con esas horas de diferencia y conforman un mismo Scrum Team. El tercer desafío, cuidado, lo que puede ser gracioso para uno, para el otro puede ser ofensivo, que tiene que ver con las prácticas culturales. Y esto en los equipos Scrum, cuando estamos hablando de colaborar, de sincronizar, de empatizar, de ser transparentes, lo que puede ser una forma adecuada para uno de ser transparente, para otro puede no serlo. Con lo cual es reaprender qué es lo que quizás estos valores de Scrum es reinterpretarlos y resignificarlos para que todos podamos transmitirlos de la misma forma. El cuarto creo que es el más difícil de todos, que es mantener simple Scrum. Y por eso digo que mantener simple Scrum es lo complejo. Scrum es tan simple que es complejo. Cuesta, y sobre todo cuando tenemos tantas miradas e interpretaciones sobre lo que es Scrum. Imagínense que en un mismo país todos tenemos distintas interpretaciones, en un mismo continente todos podemos tener distintas interpretaciones. Imagínense a nivel global las distintas interpretaciones y las distintas prácticas que cada uno de los colaboradores en ese equipo pudieron experimentar de lo que es una priorización de un backlog o la mejor forma de priorizar un backlog. Quizás si ahora yo les digo estimar, todos, a ver, si yo les digo estimar, pónganme en el chat, ¿qué técnica utilizarían? A ver si, a ver, ¿qué técnica se les viene a la mente si yo les digo estimar? Planning No Poker. sean tímidos, ¿eh? ¿Escuchaste, Andrea? ¿Cómo? No escuché. Planning Poker. Planning Poker, sí. Fibonacci, camisetas. Son medianamente las mismas. Bueno, esto cambia cuando quizás nos posicionamos del otro lado del mundo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo que es el enfoque del coaching, ¿sí? Por ejemplo. O incluso para estimar qué es lo que consideramos nosotros, quizás, sí, poker planning, camisetas, tal vez en otras partes no consideren que sea la mejor forma, ¿sí? Y esos son varios de los aspectos que tenemos que resignificar acerca de Scrum para mantenerlo simple, simple para que todos podamos conectar con ese flujo y potenciarlo. Y el último desafío es que no siempre la pregunta poderosa es el recurso apropiado cuando hablamos distintos idiomas. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía al principio, que nos comunicamos quizás en este caso en inglés, o nos puede pasar a nosotros ahora, nos comunicamos en español, y suponte que haya personas que no sea su idioma nativo, pero para poder escuchar esta charla tengan que entender y hablar español. Y la pregunta poderosa en coaching a veces no es el recurso más adecuado en determinados contextos globales. Y esto también tiene que ver con la cultura. Bien. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Si no, pueden poner preguntas en el chat o me pueden interrumpir. ¿Sí? El primer desafío. De que todos nos comunicamos en un idioma común, en este caso, el inglés, pero resulta que no registramos las emociones en el idioma que nos es habitual. De hecho, esto fue una de las charlas, y el lenguaje y el idioma sigue siendo parte importante de la interacción entre los equipos Scrum, porque los ayuda a conectarse desde entender una palabra, ¿sí?, hasta poder enseñarle a un compañero otra palabra. Y eso hace que la colaboración incremente. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando es la confianza. En ocasiones, cuando todas las personas que interactuamos no hablamos
hablamos un mismo idioma, pero no es nuestro idioma nativo, y esto pasa con los equipos que están en distintos lugares, a veces nos pasa también hablando español, ¿sí? Algunas cosas que, por ejemplo, desde Argentina podemos interpretar de una manera, en Venezuela se pueden interpretar de otra, en Colombia de otra, en Chile de otra, ¿sí? Porque tenemos nuestras propias particularidades idiomáticas. Pero cuando es un idioma tan diferente, ¿sí? No es lo mismo alguien que habla hindi, que alguien que habla chino, que alguien que habla español, inglés o alemán, y todos tenemos que converger en el inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que interpretamos, ¿sí? Es lo que traduzco en la mente, ¿sí? Eso es lo que nos pasa a la mayoría y es lo que le pasa a la mayoría de los equipos, ¿sí? En muchas ocasiones estos equipos, por ejemplo, tienen el Product Owner que está en Argentina, pero todo el equipo de desarrollo está en India. Entonces, quizás el equipo, mientras interactúa entre ellos cotidianamente, hablan su propio idioma, pero cuando aparece el Product Owner, cambian de lenguaje y entonces el vínculo del equipo con ese Product Owner también cambia. ¿Mm? ¿Qué pequeñas prácticas nos ayudaron a conectarnos? ¿Esto qué significa conectarnos? Por ejemplo, que en una retrospectiva nos animemos, ¿sí?, a poder expresar qué es lo que estamos sintiendo, aunque no sepamos exactamente cómo decirlo, ¿sí? O que podamos preguntar al equipo, ¿sí?, si es nuestro caso que estamos facilitando una retrospectiva, por ejemplo, que podamos elegir actividades que nos permitan conectar desde el lenguaje, ¿sí? Y generar esa confianza de, te lo digo en este idioma, pero me animo un poquito más, ¿sí? Aunque no me salga exactamente. Esto es muy común en los equipos que están distribuidos. Y estas son algunas prácticas que implementamos y funcionaron para generar ese vínculo de confianza de en una retro decir y ser transparentes con lo que nos pasó durante el sprint. Y tener la paciencia de escucharnos entre nosotros o quizás poder decir una palabra en el lenguaje nativo y la otra persona poder entenderlo porque antes aprendimos algo. Y esto fue, antes de cada evento, por ejemplo, antes de la daily, sé que la daily tiene que durar 15 minutos. Pero bueno, a veces está bueno destinar estos 5 minutos a que el equipo conecte para que quizás hoy dura un poquito más, pero después dura un poquito menos, ¿sí? Y logramos sincronizar y estar todos en la misma sintonía. Y saber que ese evento es importante para poder saber qué impedimentos hoy tenemos para lograr el objetivo del sprint. Y nosotros implementamos algo muy sencillito, que es 5 minutos antes aprender una palabra en otro idioma. Esto generaba una cierta confianza, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se dice hola en tal otro idioma? ¿Cómo suena? ¿Sí? ¿Cómo se dice cómo estás en otro idioma? ¿Sí? Y eso hace que cuando, por ejemplo, se inicia la daily, todos podamos decir gracias en un mismo idioma, hola en un mismo idioma, y eso afloja, eso genera vínculo, eso genera confianza. Y no es una práctica muy sofisticada. Sin embargo, lo que genera es que podamos hacer esa sincronización. Les cuento una anécdota respecto de esto, y justamente en una daily. En una reunión con una compañera que es de Estados Unidos, en el medio de lo que teníamos que hacer, terminamos hablando de las distintas tonalidades al escuchar a una persona, ¿no? Ella me contaba, y ella justo, aparte de trabajar, de ser coach, era actriz. Entonces ella me decía,
Bueno, mirá, te cuento cómo suenan los distintos acentos en inglés. Y yo le decía, bueno, en español nos pasa algo similar. Y le dije, te prometo en la próxima daily que había personas de Argentina, de Venezuela, de España, de China y demás, y de Estados Unidos, de que te vamos te vamos a mostrar cómo también sonamos diferente. Y en la daily hicimos eso. Y generó una sensación de distensión y decir, bueno, ahora estamos listos para sincronizar. Ya nos escuchamos en distintos idiomas y funciona. ¿Sí? Y ahora nos suele pasar que cada vez que iniciamos un evento, dicen, bueno, ¿me enseñás una palabra en tal, cómo se dice, no sé, botella en chino? O me enseñás cómo se dice hasta luego en hindi, ¿sí? Y esas cosas ayudan mucho a conectarnos con los valores de Scrum, que después nos permiten, más adelante les voy a contar, esto de sostener el flujo de Scrum. El chequeo de la escucha, el recurso del chequeo de la escucha y el chequeo de a pares. Esto de todo el tiempo estar chequeando si interpreté lo correcto. Y de a pares significa entre compañeros, que hablamos el mismo idioma. ¿Entendiste lo mismo que yo? ¿Interpretaste que estaba necesitando esto o que el impedimento que tenía era este? ¿O que el bloqueo que tuvo durante el sprint es este? ¿Es correcto? Esto nos ayuda a poder resignificar y comprender mejor qué es lo que esa persona nos está transmitiendo, ¿sí? Y en una planning esto es crucial, sobre todo cuando estamos tratando de interpretar un Product Backlog Items, por ejemplo, una User Story, ¿sí? Estamos tratando de entender qué es lo que, el significado de esa User Story, cuáles son sus criterios de aceptación, ¿sí? Y lo mismo en el refinamiento, ¿sí? Ser transparente con la barrera del lenguaje y abrir un espacio para conversar de ello. Me acuerdo que, por ejemplo, hacer un workshop acerca del lenguaje es importante, y poder hablar esto que les decía al inicio, es decir, yo te puedo decir, te aprecio mucho, o en argentino, qué copado que sos, pero por ahí sí, yo te lo intento transmitir en otro idioma, quizás no te llegue tanto lo que te quiero transmitir. Y en este caso nos pasó algo muy curioso con el nombre de la persona. En algunas circunstancias las personas utilizaban seudónimos porque el nombre no nos salía a pronunciarlo. Entonces esto de decir, bueno, ¿cómo es tu nombre? Y aprendo cómo pronunciarlo porque es tu identidad, y si no te nombro no existe, ¿sí? El nombre es nuestra identidad, y si yo te digo de otra manera o no te nombro, lo que no nombro no existe en nosotros, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hicimos es aprender a pronunciar tal y como es el nombre. A mí me pasó con una colega que admiro muchísimo, 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 que ella es de China, y ella utiliza un seudónimo, y que es Judy, pero su nombre es Yan Yan. Entonces aprendí yo a llamarla por su nombre, aunque me costara pronunciarlo, porque ese es su nombre, ¿sí? Y así un montón de casos, ese es uno de los ejemplos. El segundo desafío es que la hora en que unos empiezan la jornada, otros la terminan. Esto es tremendo, ¿sí? Sobre todo por los espacios de sincronización, ¿sí? Por ejemplo, las dailies, ¿sí? Las planning,
Quizás las plannings suelen ser más simples de sincronizar, pero las dailies, que son todos los días, suelen ser muy complejos. Entonces ahí lo que desafiamos un poco algunas cuestiones que quizás, no sé, podríamos decir que desde la teoría no serían, pero desde la práctica funcionaron espectacular. Y de alguna manera seguimos respetando ese flujo de Scrum y mantenerlo simple con sus elementos que permiten que funcione. Por ejemplo, estas son cosas que hicimos para cuidar el flujo de Scrum. Procuramos agendar momentos específicos de colaboración entre equipos. En momentos de colaboración agendamos un espacio específico para responder dudas que pueden tener distintos equipos en distintos lugares. Y esto podríamos decir, no es ni una daily, no es una planning, no. Es un momento de colaboración, ¿sí? En donde yo necesito algo de otro equipo que está en otro lado. Y lo mismo con las Scrum of Scrums, ¿sí? Aunque sea de a 2, de a 3 personas, sí es importante. ¿Por qué? Porque si tenés un equipo que funciona durante tu noche, al otro día necesitas estar sincronizado cuando inicias tu jornada porque entregan valor juntos. Entonces hay un momento en donde esa sincronización sucede. Después, otra pieza clave en esto de los time zones, ¿sí? De las zonas horarias, fue mantener las herramientas virtuales actualizadas y organizadas. Ahí utilizamos, por ejemplo, aplicar 5S para poder mantener una cultura Lean dentro de las herramientas. ¿Por qué? Porque estas herramientas eran las que nos permitían colaborar. Entonces, la información es importante para que todos estemos entendiendo lo mismo. Y, por ejemplo, otro de los recursos que utilizamos fue postear en los canales de comunicación común cuáles eran los acuerdos cruciales y que eso esté transparente. Entonces, buscábamos que la transparencia en la información sea precisa y con 2 o 3 cuestiones, ¿sí? Como esta, en este caso son 4, ¿sí? Acá desafiamos la idea del MUDA, ¿sí? Es decir, ¿qué es desperdicio? ¿Sí? Si podemos decir que duplicar una reunión puede ser un desperdicio, sí, pero ser estricto también. ¿Por qué? Porque evita que colaboremos a un nivel en el que podamos entregar un verdadero valor. Entonces también nos desafiamos algunos conceptos al momento de crear una práctica que nos permita sincronizar mejor en distintas zonas horarias. Entonces, hasta ahora, desafío del idioma, desafío de los time zones, de las zonas horarias, y este es el desafío cultural, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque lo puse de esta forma porque muchas veces lo que para nosotros puede ser algo común y habitual, para otra cultura puede no serlo, ¿sí? O la forma de hablar en una reunión, o por ejemplo, esto es muy visible en las retrospectivas, ¿sí? En que dependiendo la cultura, estamos más habituados a exponernos a que algo puede no funcionar y no pasa nada, a que no me sienta cómodo exponiendo qué es lo que me pasó durante el sprint, ¿sí? Entonces, una de las 4, estas son 4 prácticas muy simples que utilizamos para poder sincronizar la cultura. Y de hecho es algo en lo que trabajamos mucho. Por ejemplo, todos conocen el personal mapping, ¿no? Pero lo trabajamos desde la cultura para poder conectar, dependiendo cada país, cuáles eran esas culturas, esos mitos, esos hábitos y costumbres, y después conectábamos entre los distintos países cuáles eran las costumbres que se conectaban.
¿Cómo manejaban los impedimentos? Los impedimentos no eran un problema, porque normalmente lo que hacemos, tenemos distintas formas, pero lo colocábamos en el backlog. Por ejemplo, en el product backlog hacíamos una historia dummy, ¿sí? Y colocábamos el impedimento, o en la misma historia de usuario colocábamos el impedimento como un riesgo, ¿sí? Dentro de, y eso en cuanto al registro. En cuanto a la resolución, ¿sí? Lo levantamos en la daily. Si no tenemos tiempo de trabajarlo en la daily, abrimos el espacio de colaboración y generamos algún contacto con algún referente en la parte del mundo que esté ese referente, y conectamos para poder resolver el impedimento. Y después tenemos, ahí voy a Yari. Y tenemos espacios de colaboración específicos con, por ejemplo, un product manager o un business owner, en donde quizás ese impedimento no lo puede resolver ni el Scrum Master, ni el otro Scrum Master, ni el Scrum de Scrum, porque es algo en lo que nos excede. Por ejemplo, nos pasó con una cuestión de security, de seguridad, para poder generar un product backlog y compartir que varios equipos puedan compartir un mismo backlog. Entonces, problemas de seguridad, o no problemas, sino recaudos de seguridad que había que tener, bueno, entonces eso no lo podía resolver el Scrum Master ni el Product Owner, tuvimos que escalarlo. Entonces usamos ese espacio. Sí, Ayari. Andrea, por aquí tenemos una pregunta de Javier. Javier nos Sí. pregunta, ¿cómo manejaban los impedimentos en alguna herramienta? ¿O en alguna herramienta? Ajá, es la pregunta. Sí, es lo que decía recién, lo usamos en nuestro backlog. Nosotros no usamos Jira, sino Azure. Y tenemos el recurso de estos espacios de colaboración que yo los mencioné antes, que pueden ser entre nosotros, ¿sí? Entre distintos equipos, o con, por ejemplo, un product manager, si es un problema que no lo podemos resolver ninguno de los involucrados. ¿Alguna otra pregunta? No por ahora, Andrea. Ok. Otro de los recursos que se utilizaron fueron los spotlight. Eran como espacios en donde generábamos un storytelling, ¿sí? Acerca de nosotros, y era un espacio para hablar de cosas que no tenían que ver con el trabajo, ¿sí? Esto parece, cuando estamos todos en el mismo lugar, parece algo obvio, pero sin embargo cuando hay personas en distintas partes donde quizás el trabajo habitual es desarrollar algo, tomarse un minuto para contarle a mi compañero eh, aspectos de mi vida, es disruptivo, sobre todo porque hay culturas que no están acostumbradas a hablar de aspectos personales. Entonces es un desafío. Cámaras encendidas o apagadas, nosotros estamos habituados a las cámaras encendidas, no en todas las culturas eso sucede, entonces quizás yo puedo decir, prendan las cámaras, pero quizás para otra cultura no. Aquí lo que aprendimos es que muchas veces el facilitador es el que necesita que la cámara esté encendida, pero a veces el que escucha no. El contexto local es fundamental, ¿sí? Especialmente mantenernos informados de qué es lo que sucede en el otro lugar, desde que pasó un huracán, por ejemplo, lo que pasó hace poco en Florida, o un tsunami, como suele pasar en Filipinas, o simplemente no tengo acceso a Google, sino a otra herramienta. Entonces, esas cuestiones son importantes para generar compromiso, y a la hora de elegir herramientas que sean disponibles para todos, o de compartir. Mantener simple Scrum es complejo, ¿sí?
Lo más simple es respetar el flujo, lo más complejo es respetar el flujo de Scrum. Nos focalizamos en mantener transparente el flujo y en ser muy claros en que mantener visible el flujo no es necesariamente tengo un tablero Kanban, sino el flujo, ¿sí? Es decir, cómo van sucediendo las cosas desde que creamos el Product Backlog, lo vamos alimentando y van sucediendo todos los eventos. Y qué instrumentos o códigos debemos velar porque sucedan para que eso no trastabille. Creo que si cada uno de nosotros pensamos en si realmente respetamos el flujo de Scrum, ahora preparé una actividad que si tenemos tiempo la podemos hacer. No siempre respetamos el flujo de Scrum. Eso no significa seguir a rajatabla este marco. Significa que hay un flow, que hay un flujo, que es importante sostener para que se produzca la entrega de valor. Y que en cada uno de los equipos y entre equipos que se interconectan entre sí, esos códigos deben ser compartidos para que esto suceda, ¿sí? Debemos sostenerlos con prácticas similares. Entonces, una de las cosas en las que nos enfocamos en que todos tengamos los mismos códigos al momento de sostener ese flujo y que lo sostengamos. Súper difícil esto, porque esto implica que todos manejemos el mismo marco, y no estoy hablando solo del mismo marco de Scrum, sino a nivel global, que tengamos el mismo enfoque de agilidad, que todos estemos sincronizados en las herramientas que vamos a utilizar y que utilicemos las mismas herramientas, los mismos canales de comunicación, ¿sí? Y que esperemos que sucedan lo que debe suceder en cada uno de los eventos. Entonces, eso no es tan simple y por eso digo, transparentar el flujo no es solo utilizar el tablero Kanban y lo puse entre comillas, ¿sí? Utilizar la práctica de visualización de Kanban para visualizar el flujo, sí, pero no solamente eso. Hay todo un flujo que sucede que no aparece en el tablero. Otra de las cosas, detalle. La guía de Scrum cambió, pero no todos conocen esos cambios. Entonces, estar en la misma línea cuando estamos trabajando con un marco. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a la guía 2017, quizás encuentro algunas diferencias y sobre todo en el tema de los artefactos y en cómo están planteados los compromisos en función de cada uno de ellos. Este es un cambio que es importante y que tiene impacto en el valor que se entrega, con lo cual no es lo mismo, o en la definición del Scrum Team, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, tener la misma mirada sobre el marco que estamos utilizando y entender que todos estamos trabajando en la misma versión es importante. Y después otra de las pequeñas prácticas tienen que ver con las métricas para alinear expectativas y sobre todo acá la pequeña práctica es poder utilizarla, por ejemplo, en una retrospectiva, ¿sí? Para poder acordar nuevos puntos de mejora, sobre todo cuando hay equipos distribuidos, las métricas nos ayudan a unificar los puntos de vista o a poder diseñar actividades en esos espacios que nos hagan converger. Y el último, y para los que estamos en el rol de coaches, es un recurso súper poderoso, que no siempre la pregunta poderosa es el recurso apropiado cuando hablamos distintos idiomas, sobre todo porque hay distintas perspectivas de lo que por ahí nosotros estamos habituados a utilizar en este sentido, que son el coaching ontológico, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de pregunta poderosa, recordemos que es uno de los recursos que utiliza el coaching ontológico.
pero sin embargo, no siempre este recurso es bueno en distintas culturas y en distintos equipos. Con lo cual, la pequeña práctica en este sentido es, por ejemplo, utilizar otras formas de coaching, ¿sí? Como lo es Toyota Kata. ¿Sí? No sé si lo conocen, este marco, pero es una forma de hacer coaching a los equipos y acompañarlos utilizando información y datos en función de un desafío, una dirección de un cambio que el equipo quiera lograr. Es muy interesante esta forma de acompañar a los equipos. ¿Por qué? Porque itera, porque marca una dirección del cambio y habla con afirmaciones o con datos. Y utiliza un storyboard que es súper interesante para poder definir a dónde quiero llegar y hacer el hábito de utilizar métricas para ir al siguiente paso. Es muy amigable esta forma cuando existen distintas culturas. ¿Por qué? Porque en todas las culturas sabemos lo que es una dirección de un cambio que queremos llegar. Estamos hablando sobre afirmaciones, sobre datos, ¿sí? Y estamos preguntando, tiene 5 preguntas específicas que ayudan a ir generando acciones en dirección a ese desafío. Como lo ven, llega al mismo resultado, ¿sí? Que podemos llegar con las preguntas poderosas, pero desde otro enfoque, ¿sí? Este es un recurso muy valioso para los que cumplen el rol o asumen el rol de Agile Coaches en este tipo de equipos, ¿sí? Porque es visual y porque permite ese acompañamiento en distintos desafíos y, por ejemplo, por ahí alguien preguntaba sobre los impedimentos, permite registrar los impedimentos y hacerle un seguimiento a esos impedimentos, un seguimiento en el buen sentido, es decir, si ese impedimento fue resuelto y agrega valor. ¿Mm? Es por eso que para mí la moraleja de todo este caso es mantener Scrum simple, simple y simple. ¿Mm? Y estas fueron las prácticas que por lo menos desde mi humilde experiencia me han ayudado a poder sincronizar equipos en distintas localizaciones. Yo traje una pequeña actividad, preguntas hasta ahora. No, Andrea, vamos bien. ¿No hay preguntas? No. Ok. Ahora, no sé si alguien quiere abrir su micrófono. ¿Sí? Si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar, siéntanse libres de hacerlo. ¿No? Ok. Aquí hay una pequeña actividad para que podamos trabajar en grupos y debatir. Yo mencioné 5, 6 desafíos específicos, 5 desafíos con los que me encontré en equipos distribuidos. Lo que me gustaría somos 20, ¿no? No, menos de 20 somos. Me gustaría que nos podamos dividir en grupos y poder conversar acerca de cómo ustedes o qué pequeñas prácticas, ¿sí? Prácticas simples, aplicarían frente a estos desafíos. Imaginándonos que estamos en una situación de equipos globales. Les paso el link. Sí, por favor. ¿Sí? Bien, denme un segundito, voy a poner el link en el chat. Bien, perfecto. A ver.
Díganme si pueden acceder y vuelvo a compartir. Acá hay una pregunta, a ver, para el tema de estimación, ¿qué práctica, método de estimación o qué? Andrea, para el tema de estimación, ¿qué práctica o método de estimación manejas en este tipo de equipos? No alcancé a escuchar esa parte. Normalmente utilizamos Fibonacci. ¿Por qué utilizamos eso? Porque es simple y porque no todos los equipos están en el mismo nivel de maduración con respecto de agilidad. ¿Sí? Sabemos que un equipo puede estar en formación, sabemos que un equipo puede estar en conflicto, que puede estar, como digo, en vuelo crucero, puede estar performando, se puede estar disolviendo. Entonces lo que utilizamos siempre es la escala de Fibonacci, y la forma en que lo solemos hacer es dependiendo también de la maduración. Por ejemplo, si el equipo nunca utilizó esta técnica, solemos utilizar un apoyo que el mismo, en nuestro caso, Azure permite, ¿sí? Permite hacerlo en forma online, en el mismo backlog, mientras, por ejemplo, estamos realizando la planning, se puede crear una sesión, en ese caso, de estimaciones y los colaboradores, dependiendo del tipo de equipo, dependiendo si es desarrollador o si es un coach, comenta acerca de esa historia y se prioriza. En el caso de, por ejemplo, equipos de coaches un poco que conocen más la técnica, utilizamos los puntos de historia también, pero tenemos una instancia en que siempre debatimos acerca de las historias y después damos nuestro punto de vista acerca de ese punto de historia. En todos los casos tenemos el pivot y en todos los casos también lo que generamos es, por ejemplo, de 1 a 3, ¿qué consideramos que eso significa? Y generamos un acuerdo, ¿sí? De 5 a 13 lo mismo, de 21 en adelante lo mismo, ¿sí? Vamos generando acuerdo acerca de qué esos espacios significan. En algunas otras circunstancias también se pueden utilizar otras técnicas un poco más complejas. SAFe, por ejemplo, utiliza WSJF, que es una técnica que sirve para priorizar, pero también te da información importante para estimar después, entonces es como un insumo, pero no en este caso, ¿sí? ¿Algo más? No utilizamos camisetas ni otro tipo de técnica de estimación. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, a ver, entonces, voy a armar los grupos, ¿sí? Vi que alguien ingresó hace poquito. La idea es que puedan leer estas prácticas, ¿sí? Los grupos van a ser aleatorios. Quiero que se imaginen que ustedes están transitando este desafío y qué pequeña práctica simple, ¿sí? Imagínense que están en equipo global, distribuido, trabajan todos virtual, posiciónense en Scrum. ¿Qué práctica utilizarían para resolver ese desafío? ¿Sí? Disruptiva, distinta, ¿sí? Desde su experiencia. Después me van a contar si es que trabajaron con este tipo de equipos, ¿sí? Bueno, dejo de compartir ahora para armar los grupos. Hola, Emir. Bien, voy a armar los grupos. Los voy a hacer aleatorios, ¿sí?
A ver, bien. Vamos a ir a los grupos unos minutitos. El link está cargando. Bueno, ahora lo vuelvo a compartir. Unos segunditos. Ujú. Ahí lo vuelvo a poner en el chat, por si alguno no lo tiene o no pudo ingresar. Bueno, vamos 5 o 6 minutitos a debatir sobre esto y después volvemos y me cuentan qué práctica se les ocurrió y me van a contar también si tuvieron alguna experiencia similar. ¿Podés probar con Chrome? A ver. Y si no, voy a las... Quédate en sala principal y vemos cómo te puedo ayudar. Hola Javier, hola Stephanie. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Pudieron ingresar al tablero? Sí, Sí, yo ya usted, acabo de ingresar. Ok, ¿lo pueden compartir? bueno, yo estoy desde el celular, entonces, Ah, tú eres la que está en el celular. Ah, no. Entonces, ¿y otra Javier? persona, yo también estoy desde el celular, pero, o sea, sí logré ingresar al mural, pero no sé si puedo compartir. No, déjame, yo intento compartir lo que yo estoy acá. Permítame un momento y ya. A ver, ¿qué está? En esa primera, ¿qué buena práctica podríamos crear? Nos comunicamos en inglés, pero solo nos sentimos en inglés, el resto registramos nuestras emociones. Otros idiomas. Tú estás compartiendo, ¿verdad? Está compartiendo Javier. Ah, ok. Bueno, no sé por qué no me sale, pero bueno, igual yo estoy viendo acá. A ver, nos comunicamos en inglés, pero solo sentimos en inglés. Entonces, de hecho, eso es algo que estoy viviendo y me parece súper complicado. Y no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? Hacer un curso en inglés. Ah, bueno, pues sí. Pero digamos que eso sería como una solución a largo plazo. Utilizar palabras claves, lo que decía Andrea ahorita. Palabras claves que se entiendan y podamos entablar una buena comunicación. Sí, así es. Está Vamos a silenciado. anotarlo. Voy a anotarlo entonces acá. ¿Okay? Pero no me deja quitarte el mute, Javier. No sé por qué.
Ya te quité el mute, Javier. Sí, ya, ahora sí. Que me aparecía ahí bloqueado. No, ya, Ok. ya listo. Está en mi pantalla, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué se te Ah, ocurre del primer listo. punto, Javier? La comunicación en inglés, para que se entienda. Nos comunicamos en inglés, pero solo algunos sentimos en inglés. El resto registramos emociones en otros idiomas. Mm, registramos nuestras emociones en otros idiomas. Bueno, no sé si de pronto... Ah, bueno, ya colocaron algo parecido a lo que iba a decir. Pero sí como hacer actividades, Se nos acabó el actividades que de tiempo. pronto, actividades que de pronto no necesiten de pronto algo específico en un idioma, sino que sean como de señas o algo así. Un tibil o algo así. Yo le había comentado a Stephanie, no sé si escuchaste, utilizar palabras claves que se entiendan, una palabra y que sea una comunicación mucho más clara y transparente entre las dos partes. Por eso nos acabó el Ok, tiempo, Javier. así. Palabras claves. Sí, Dejamos así como palabras claves. palabras claves en inglés. Bueno, a ver, cuéntenme qué conversaron, o también me gustaría escuchar sus experiencias si tuvieron experiencias en equipos distribuidos, em, y un poco qué prácticas, qué pequeñas prácticas se les fueron ocurriendo. A ver, voy a compartir de nuevo pantalla. Aquí, vamos a ver. A ver quién. A ver, Carolina. Hola, nosotros trabajamos con Jessica. Fíjate que ahí no teníamos claro cuál de los retos teníamos que trabajar, así que trabajamos en dos. En el primero, donde la comunicación está en un solo idioma, pero pues registramos emociones diferentes, entonces pues pensamos en quizás utilizar las básicas del lenguaje de señas como pulgares arriba, estamos ok, pulgares abajo, ya sea que lo hagamos de forma así como levantar la manito acá, sí, y no abriendo cámara, pero ahí como va a depender de ese acuerdo al que lleguemos, entonces utilizar ese lenguaje, y ese va sumado a poder usar estos emojis básicos, ¿no? Sabemos que vemos el emoji de corazoncito y sabemos que nos encanta. Cualquiera que sea la traducción que le quieras dar o el contexto o la, ¿cómo te dijera? La, como ya se me olvidó. Común. Ajá, correcto. Como generar una lista común para todos y que sepamos que no importa quién la ponga, sabemos que el emoji significa eso para todos, ¿no? Y por ahí alguien más agregó palabras claves en inglés. Bien. Esto para este reto. Bien, muy bien, perfecto. Simple. Y de hecho, es un recurso que se utiliza mucho, sobre todo en las reuniones en donde por ahí vos ves que están todas las cámaras apagadas, por ahí por ejemplo una PI planning, ¿no? Que están todas las cámaras apagadas y solo tenés quizás el RTI, ¿sí? Que está, el RTI es un rol que, lo voy a decir en palabras simples, ¿sí? Es un rol específico del marco de trabajo de SAFE, y que lo que hace es resolver impedimentos y facilitar
¿sí? Pero a un nivel de programa, ¿sí? Al nivel de un tren que se le llama, ¿sí? Y yo te Entonces, por quisiera ahí. agregar una I a ese reto que uso yo con mis equipos, que precisamente estamos co-ubicados. Ujú, Tenemos gente en España, Colombia, México, Nicaragua, ujú, Chile, así que estamos bastante con diferencias horarias interesantes, por decirlo de alguna manera. Y lo que ujú, hemos implementado que nos ayuda a saber el estado de ánimo es, poco les gusta abrir cámara, entonces lo que hacemos es poner un fondo, usamos Meet, el Hangout de Meet de Google. ujú. Es cuando tú apagas la cámara, o sea, enciendes el botón de la cámara, pero le pones un post-it al, ¿cómo se llama? Lente, solo se ve tu fondo. Entonces ahí ya sabemos cómo llegó a la daily ese día. Entonces ya ahí más o menos sabemos cómo manejar el foro. Eso es algo que Ujú. nos funciona a nosotros. Ok, una especie de Nico Nico de Management Algo así. 3.0. Ujú, Justo. Y otros días ocupamos el cómo te sientes hoy con el meme y ya ves que todos los días sale algo nuevo. Entonces regularmente llevo yo la imagen de cómo te sientes hoy en la escala de gatos, por ejemplo. Y hay una ujú, cantidad ahí en internet si lo googleas y pues ahí empieza cada persona a sincronizar y dice, hoy me siento en el 6 por decirte algo y es un gatillo ahí ujú, como que lo están bañando con agua fría y así, ¿no? Entonces ya cuenta por qué y ya luego pues comparte su ujú, sincronización y eso ayuda a conectar y un poco a quitarle la atención porque a veces si de repente el tema de que estás dando estatus no se les quita de las cabezas a los developers, sobre todo cuando son bastante nuevos ujú, en eso. Eso ayuda ujú. bastante. Sí, sobre todo que determinados roles no se sienten cómodos con la cámara encendida. Por ejemplo, los desarrolladores, ¿sí? En más de una oportunidad no me siento como, y no está bien ni mal eso, ¿sí? Ujú. Es como esa persona se siente de hecho, hay toda una explicación de que nosotros cuando encendemos la cámara, nosotros no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos todo el tiempo. Y con la cámara encendida, generamos un exceso de atención a vernos a nosotros mismos absolutamente todo el tiempo. Y eso nos Sí, puede incrementar un poco el nivel de estrés. sí, de acuerdo. Entonces, es para pensar el tema de la cámara. Y dependiendo el rol, digamos, y la cultura, eso puede ser tener más intensidad que en otros aspectos. Totalmente. Y completamos la columna 2 también con Jessica y bueno, acá respecto a este reto pensamos algunas cosas. Era lo primero, generar acuerdos de equipo, por ejemplo, buscar una hora para poder coincidir. También podemos trabajar de forma asíncrona con algunas plantillas para poder hacer como la planeación o poder hacer alguna sincronización de información que deba trasladarse. Ujú, Y por ahí, que si bien Jessica mencionó, podría volverse una bola de nieve, por decirlo de alguna forma, es como una bitácora de los puntos de alta prioridad para ese siguiente equipo que toma como la labor del día, ¿no? Entonces, ujú, podría hacerse el experimento y ver cómo resulta, ¿no? Algo ujú, que se nos ocurrió, pues al final pues puede ser a través de la herramienta de gestión que usemos, la que todos conocemos, ¿no? ujú. El Jira, Sí. Confluence o algo Ujú, así. Los canales, en mi caso, usamos los canales de Slack ujú, y ahí dejamos los mensajes. Lo que sigue, llegamos a un acuerdo. Estás fuera de horario, apaga tus notificaciones de Slack. Entonces, hasta que estás activo, ahí las encendes y así ujú, por si estás durmiendo, por ejemplo, la gente en España, bueno, nosotros son las 4 y ahí es medianoche, entonces ahí se apagan y le escribís pero no lo perturbas. ujú. Exactamente. Ujú. Mu- Interesante, sí. Sobre todo el tema de la información es clave cuando tenemos este tipo de equipos, porque es importante que las personas puedan acceder en cualquier momento a un determinado canal de información y estar sincronizado para poder continuar por ahí algo que yo empecé, ¿sí? Ujú. En otro horario y tal vez solamente coincidimos en la daily porque
justo coincide el horario, ¿sí? Por ejemplo, esto que vos decís de España y Argentina, por ejemplo, nos pasa algo similar. Quizás coincidimos a las 7, 8 de la mañana, 9, ¿sí? Pero la jornada de trabajo en Argentina inicia a las 9, con lo cual es importante que lo que el otro equipo empezó, y por ahí mi trabajo aporta que ese incremento esté finalizado para el sprint, y yo necesito retomar esa información, y tiene que ser claro en dónde esa información está. Esto pone un poco en jaque también esto que hablamos de la documentación, ¿no? O sea, un poco repensar y resignificar algunas de estas cuestiones. Del exceso de información y hasta dónde, hasta cuándo esa información en realidad me está agregando valor para poder sincronizar y ser transparente, ¿no? Ahí creo que el trabajo en equipos distribuidos y acá sí la virtualidad nos hace replantearnos un poco cómo entendemos los valores, por ejemplo, en este caso de Scrum, ¿sí? O cómo desplegamos las prácticas, o cómo hacemos para mantenernos sincronizados. Entonces, sí. Y a ver otro. Acá, por acá vi que escribieron más. ¿Algún otro? ¿Algún otro valiente? Por acá. Mantener simple Scrum, vi que pusieron acá aplicar una estructura liberadora. Cara a los eventos, tener un respaldo para evitar desconexiones. Acá. ¿Algún otro? Están re callados. A ver. Se quedaron dormidos, Andrea. ¿Cómo? Se quedaron dormidos. Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Ahí por ahí. No, realmente como enriquecedor me pareció chévere, digamos, compartir con otra persona. Mi nombre es Jessica Moreno, ¿cómo están? Compartir con otra persona, digamos, las diferentes ideas, opciones que podemos tener ante diferentes casos. Digamos, yo trabajé con Carolina y me pareció muy chévere como las ideas que pudimos como compartir y poder transmitirlas, como porque nos pueden ayudar en un futuro, en X casos, poder aplicarlas y ver cuál se puede iterar y cuál puede funcionar mucho mejor. Ujú. Te escuché muy bajito, ¿me podrías repetir, por favor? ¿Se escuchó muy bajito? Sí, escuché muy, muy bajito. Espera, no, yo miro si puedo poner. Yo creo que ahí mejor, ahí me escuchan Ahí mejor. sí, perfecto, excelente. Bueno, yo trabajé con Carolina y creo que fue muy enriquecedor como poder tener diferentes ideas, obviamente de lo que hemos trabajado, lo que hemos tenido de experiencia el día de hoy con otros equipos, y eso ayuda como en algún momento poder retroalimentar y poder utilizarlas en el momento adecuado como para iterar y ver cuál podría funcionar mejor. Realmente no he tenido equipos distribuidos, globales, pero digamos sí tratamos uno de tener opciones como para en el momento en que le toque, pues poder hacerlo de la mejor manera. Me pareció muy chévere. Solo alcanzamos 2 preguntitas, pero nos pareció chévere poder interactuar y buscar ideas. Ujú. Gracias, Jessica. Otro comentario, pregunta por acá. Ser flexible me ha pasado. ¿Querés comentarnos, Roxy? Habías dicho.
Escucho muy bajito. ¿Alguien No, no están hablando. no Creo están que es hablando? ahí. Me Creo pareció que es un escuchar. ruido. Es un ruido. ¿Querías que te leyera la pregunta de Roxeni? Sí, es un comentario. Dice, Un comentario, ya. Sí. Ya. Ser flexible, me ha pasado que los dailies no son de 15 minutos porque es el espacio donde todos están, entonces se extienden, pero se atiende. Entonces se extienden, pero se atiende todo lo que sea impedimentos o dudas. Ujú. Sí, tampoco es, digamos, sí que por ahí se extienda por ahí unos minutitos cuando lo que buscamos es generar una conexión, por ejemplo, en este caso, que yo les comenté el ejemplo, que para nosotros era importante porque era importante un espacio para poder hablar el mismo lenguaje o conectarnos con el lenguaje desde otro lugar, y eso nos permitía sincronizar. Ahora quizás una daily de media hora quizás no sería lo más adecuado. Un recurso que utilizamos es el parking lot a veces, que es luego de la daily. Si alguno tiene y desea permanecer en la daily, en ese segundo espacio llamado parking lot, puede hacerlo. Que es, por ejemplo, si tiene algún impedimento que necesita un poco más de tiempo para esclarecerse, ¿no? Pero es importante también cuidar el time box de los tiempos, porque si no también lo que genera, y sobre todo virtual, es un desgaste en las personas, porque la persona siente que está todo el día en una reunión. Si extendemos los eventos de sincronización, sobre todo cuando son muchos equipos. Entonces por ahí una persona tiene uno, pero por ahí tiene muchas otras reuniones para poder resolver determinados, puede ser un impedimento o tareas que tenga que resolver. Entonces es importante generar el hábito de cuidar los tiempos. Sí, parking lot se llama, es como un estacionamiento y funciona muy bien, lo mismo que les comenté del momento de colaboración o collab time, ¿sí? Que es un espacio que se abre en cualquier momento de la semana, sobre todo en los recursos donde es un buen recurso para cuando tenemos distintas zonas horarias, que es que necesito ese momento de colaboración para resolver un tema en particular. Eso lo que evita también es que tengamos el reunionitis, es decir, todo el tiempo reunidos para resolver cosas. Entonces utilizamos un determinado tiempo y sabemos que ese tiempo es para un determinado objetivo, un determinado impedimento. Y de hecho, también lo colocamos en el backlog, diferenciamos, ¿no? Utilizamos los recursos, depende de lo que tengan. Si es Jira, Jiraline, Azure, lo que tengan, ¿sí? Depende de los recursos de la herramienta, pueden incorporar este tipo de alternativas. Personalmente soy partidaria de que centralicemos en una herramienta, que no tengamos 28 canales de comunicación con información, porque eso lo que hace es afectar o impactar sobre la transparencia. ¿Sí? Sí, esa técnica es como súper importante. Otra de las técnicas también es, por ejemplo, en las planning, cuando se habla de, cuando el product owner comenta, ¿sí? la priorización que ha hecho y se abre el juego en función del objetivo del sprint, poder generar el sprint backlog. Ahí es súper importante ser transparente con el product owner, ¿sí? que tener un determinado tiempo para dar lugar al equipo a que pueda hablar de esas historias de usuario, en mi caso, y si es necesario refinar algo, se puede hacer, ¿sí? Porque es necesario hacer un doble clic, o por lo que fuera, porque no está claro. Entonces ahí es importante, ese es otro tips que sirve, que es muy útil, delimitar el tiempo en el que el product owner, por ejemplo, explica
las historias, la priorización, el porqué, el objetivo, que él percibe en ese momento, para que después quede el tiempo para poder integrar al equipo a esa dinámica. ¿Sí? Otro tips es constantemente, durante la planning, por ejemplo, en equipos que están así en distintas partes, sobre todo por esto del idioma, es todo el tiempo estar diciendo, esta historia de usuario está conectada con el Springall, la ves en sincronización con el objetivo del sprint, sí, no. Cuando pasan a la estimación, ¿sí? Repreguntar, porque no todos, cuando estimamos, entendemos el concepto de complejidad, aún en equipos bastante maduros. Entonces, si estás en el rol de Scrum Master, es importante poder repreguntar sobre eso, ¿sí? Es decir, tips 1, delimitar el tiempo, ¿sí? En el rol de Scrum Master, ¿sí? Delimitar el tiempo en el que el Product Owner presenta prioridades, comenta. Segundo, todo el tiempo traer a la conversación la conexión con el objetivo del sprint, ¿sí? Dependiendo de la dinámica que utilicen, yo lo que suelo hacer es repasar las historias y a medida que se las van asignando, ¿sí? Ir haciendo esta pregunta. ¿Está conectado con el objetivo del sprint? Si crees que agrega valor a este objetivo, ¿crees que lo podés lograr durante este sprint? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas abrir esta historia? ¿Sí? Son preguntas que por lo menos a mí me funcionan para que en un tiempo prudencial el equipo tenga la información del Product Owner, el Product Owner trabaje con el equipo ponga sobre la mesa, si tiene que refinar algo, la estimación, y que todos entendamos lo mismo de esa historia en el idioma que sea, ¿sí? Pero poder ser claros sobre esto, ¿sí? Más cuando es otro idioma, afecta mucho. Si se entendió bien el criterio de aceptación, si lo que escribí es exactamente lo que el Product Owner quiso expresar, si todos entendieron que lo que está escrito como detalle de esa historia, todos entendemos lo mismo. ¿Mm? Así que bueno, esos son distintos tips. Para mí la planning es uno de los espacios más más importantes para cuidar en Scrum. Y a medida que vas madurando, ¿sí? Dependiendo, podés conectarlo con OKRs, y ahí ya, pero eso es una instancia de maduración un poquito más avanzado. Que en la planning el equipo pueda conectar el incremento con los OKRs, por ejemplo, ¿no? El objetivo del sprint lo debería traer el Product Owner o construirse. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Eso algo me enseñó, eso es lo que aprendí. Entonces, normalmente, como estamos en transición, el Product Owner normalmente tiene que tener una idea del objetivo, de lo que en función de las prioridades y las conversaciones que él tuvo con Business Owner o con algún otro stakeholder y con las historias que estuvo escribiendo y refinando, va a traer esa información a la planning, ¿sí? Entonces va a tener una idea del objetivo del sprint. Entonces cuando digo, comenta el objetivo del sprint, se lo indaga al Product Owner porque esa es información que trae. Y eso es una realidad de las organizaciones de hoy. Casos en los que el equipo, en el mismo momento que sucede la planning, define el objetivo del sprint todos juntos, sin que me dé una información previa del Product Owner, no lo he visto mucho. ¿Sí? Entonces, sería ideal que el Product Owner traiga la información, la priorización,
que traiga a la mesa los quick wins en el product backlog y que se acuerde en conjunto el objetivo del sprint. Para llegar a eso, el equipo tiene un trayecto. ¿Por qué? Porque necesita información previa, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, es un mix. El Product Owner trae una idea de objetivo del sprint y construye o deconstruye y vuelve a construir con el equipo. ¿Por qué? Porque, por lo menos en lo que yo conozco, no todos los equipos, la información en las organizaciones es lo suficientemente transparente para que el equipo tenga toda la información para definir ese objetivo. Esa es la realidad, por lo menos desde lo que fue mi experiencia en ver lo que sucede, ¿sí? Entonces, esa instancia existe en las plannings y no la podemos omitir porque está. Entonces, para poder lograr una mayor autonomía del equipo en la utilización de Scrum, tenemos que trabajar con que esa información esté disponibilizada para el equipo y que el equipo pueda decidir sobre el objetivo del sprint y educar al Product Owner para que eso suceda. Entonces, no sé si te respondí, pero teóricamente el equipo define el objetivo del sprint. En la práctica, yo me encuentro con otros matices. No sé con qué matices han encontrado ustedes, o si lo ven tan, o por ejemplo, si han visto que se han definido objetivos del sprint que después no se han cumplido, o que se definen objetivos del sprint como entregables, por ejemplo. No sé cuál fue la experiencia de ustedes en ese sentido. ¿Han trabajado con Scrum? Sí, pues realmente el Product llega con la base. No sé si me escuchan. Ujú. Ahora sí, el Product no llega como con la base de qué es lo que tiene como focos, objetivos y se terminan de construir en conjunto con el equipo bajo la capacidad. Porque él puede llegar con muchos objetivos, pero puede que la capacidad toque priorizarla y toque indicar, no son 4 objetivos, sino realmente 2 si queremos focalizar al equipo. Sí, y aparte durante ese evento también no es lo mismo, por ahí el Product Owner puede llegar a tener conversaciones 1 a 1 o haber tenido un trabajo previo con el Scrum Master, pero en ese momento, cuando está todo el equipo definiendo la sprint plan, el sprint backlog, las repreguntas que puede hacer el Scrum Master o la forma en que el Product Owner explica y las dudas que pueden llegar a surgir en los colaboradores, eso puede llegar a cambiar un poco el enfoque. De hecho, alguna pregunta que puede llegar a hacer, por ejemplo, el Scrum Master sobre cómo está definido el objetivo del sprint, puede llegar a tener una modificación a partir de lo que se habla en ese momento. Pero sí es cierto que viene con algo, con una idea predefinida, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Nos pasamos, Andrea, nos pasamos casi media hora. Sí. Media hora, pero ¿por qué no me dicen? Yo veía que se iban bajando. Podemos seguir esta mañana. No te preocupes, podemos seguir. Yo veía, pero ustedes me tienen que decir. Yo veía que se iban bajando y digo, bueno, no les gustará. O no sé. Lo estimamos bien, dice sí, lo estimamos bien. No, ustedes me tienen que decir, André. Perdón. No te preocupes, Andrea, no te preocupes. Bueno, perdón. Bueno, cualquier pregunta quedo a disposición
para lo que necesiten. Preguntas, dudas. ¿Mm? Es así. Ahí están nuestros canales también por si quieren preguntar, ahí mismo en el chat de la comunidad o por supuesto por las redes de Andrea. Ah, ok. Muchas Bueno, gracias, Andrea. Sí, yo sí, La ya pr- llegamos, ya llegamos al final. Pero me Gracias. hubiesen dicho. Allá Tranquila, dijo, no, Andrea. está muy interesante, vamos a continuar, que la noche es larga. La noche Sí. continúa. Sí. Sí, bueno, ya Ay, se nos ha bueno. ido bajando mucha gente. Igual, bueno, por supuesto, muchísimas gracias a los valientes que llegaron hasta esta hora, los que estamos en el sur, que todavía estamos aquí de pies, sentados al pie del cañón. Y por supuesto, Andrea, darle las gracias por el espacio de aprendizaje que por supuesto la comunidad lo agradece mucho. Okay, estos espacios gratuitos que tienen todos estos facilitadores que vienen a compartir sus experiencias con nosotros. Así que bueno, súper agradecidos todos nosotros en la comunidad y por supuesto Ayari, muchísimas ¿será que gracias. sí sale la foto? Yo creo que sí, vamos a ver Los que si, estamos aquí, los que están en pijama, no hay problema, pero seguimos aquí. si logramos. Dale pues, 1, Pero ¿quién 2, la va a tomar? yo Pero ya va, pues. da tiempo que están activando las cámaras. Mira, Jessica activó las cámaras, No sé, ya voy. Carolina Vamos a activó la ver. cámara, Iris creo que está con la pijama, Javier, Osvaldo. Mira, Bueno, Emira ya activó me la aviso. cámara. Claro, vos me dijiste, están bostezando, pero yo no tomé la indirecta, ¿no? Está No, bien. no la agarré, como que dice, no la caché. Ahora sí. Sí, yo creo que estamos Dale, todos. dale. Bueno, Roxeni tiene la cámara, activó como el celular, pero se ve negro. No te sale la Bien. imagen. Ah, ya. Está bien. Listo. Dale, A la dale, cuenta tómala. a la cuenta de 3. Ya, bueno, ya, listo. Buenísimo. Listo. Gracias, Yari, Bueno, gracias, Andrea, Carolina, muchísimas gracias a Jessica, todos, pues. Emir. Feliz noche. Gracias. Chévere, Chao. chao. Que Descansa. estén Y bien, Chao. chao. disculpen, no me No di te No preocupes, te cuenta. preocupes, Andre, Andrea. no. No ha pasado nada. El Por mí conocimiento podemos no tiene continuar. precio. Así es. Ok. Chévere, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta Chao. mañana. Chau, chau.